Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto. Un saludo también a la audiencia y un saludo a Paco, a, a Vicente cuando ya se incorporen. A tus órdenes, mi querido Paco. Norman, después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, su presentación ayer ante un juzgado federal en Nueva York las demostraciones que hubo ayer en favor de Maduro allá en Venezuela, ¿a dónde queda la oposición venezolana que yo no la he visto en particular? Más que en una entrevista que acaba de dar Corina Machada a Fox News, pero yo no vi ayer a la oposición venezolana por ningún lado, Norman. ¿Y qué va a pasar después de este secuestro de Nicolás Maduro? Hay como una incertidumbre incluso de lo que nos puede afectar a nosotros. Sí, eso es cierto. Bueno, hemos visto algunas celebraciones, unas pequeñas celebraciones en el mundo, especialmente en aquellos países que dieron cobijo a la llegada de la oposición. Y bueno, sabemos perfectamente bien, cuando menos son cifras que dan la misma oposición, que son alrededor de 8 millones de personas que salieron de Venezuela durante los gobiernos sucesivos de Maduro, desde 2014. Y nos encontramos en buena medida con una reacción insospechada por parte de Trump cuando decide no apoyar a María Corina Machado en su regreso a Venezuela, aunque ella insiste en que pronto estará en Caracas para poder reclamar el triunfo que tuvieran ella y sobre todo su títere, Edmundo González. Bueno, lo que sí es cierto es que ambos están viviendo una condición atípica, una condición rara. Se esperaba que Trump de alguna forma ratificara este triunfo teórico y los llevara de regreso a Venezuela. Sin embargo, hay que hacer análisis político y en este momento no estarían ellos en capacidad de gobernar por un tremendo rechazo que se daría por parte de la población venezolana, quienes se han unido en un acto de nacionalismo al saber o al decir o al cuestionar la circunstancia de María Corina Machado, especialmente cuando ella invoca la llegada de un país extranjero a ocupar Venezuela y todavía en ese planteamiento que hace de una forma tan grotesca en donde ofrece como si fuera el mejor postor a Estados Unidos todos los recursos naturales de Venezuela que representan una riqueza fuerte. No hay que olvidar que el petróleo en Venezuela representa algo así en sus exportaciones como el 86%. Venezuela finalmente se quedó como un país monoproductor y le apostaron todo al petróleo. Y esto hace que su dependencia pues, sea tan grande que ellos pues, básicamente tienen que hacer consideraciones sobre petróleo en todos los casos. Sabemos que tienen muchos otros minerales, pero también sabemos que el apetito de Estados Unidos por ese petróleo, y no solo de Estados Unidos, de China, no tanto de Rusia que lo tiene, pero vamos, hay muchos países que estarían interesados en negociar con Venezuela, con la actual Venezuela, inclusive con la futura Venezuela. Sabemos que están reclamando ya China sus intereses en Venezuela porque también lo comentábamos ayer, que hay un adeudo muy grande por parte del gobierno de Venezuela hacia China y eventualmente China pues, lo querrá cobrar. También llama la atención, y esto viéndolo desde un punto de vista muy regional, cómo en España hay un enfrentamiento fuerte cuando Pedro Sánchez, presidente de gobierno, reconoce el error cometido por Trump, lo condena, el error cometido con Trump al invadir Venezuela y secuestrar al presidente electo, ¿no? A su presidente en funciones, quise decir. Y esto es grave
porque dentro de España el Partido Popular, que le apostó todo a Corina Machado, inclusive sabemos que Edmundo González ahí vive, sabemos que ese es el movimiento que ellos respaldan. Bueno, pues ahora dicen que es Corina Machado quien debe de regresar a ocupar el poder. Y hay una nota de Diario Red para América Latina en donde dice: el Partido Popular pasa en pocas horas de aplaudir el ataque de Estados Unidos a Venezuela a lamentar amargamente la humillación de Trump a Machado. Bueno, pues sí, sí era inesperado, pero políticamente, y quiero reiterar o retomar esta posición, políticamente hubiera sido un absurdo que Corina Machado llegara de regreso a Venezuela en este momento, cuando, reitero, hay una efervescencia nacionalista en los venezolanos que obviamente rechazan cualquier injerencia, más aún después de haber sufrido estos ataques. María Corina Machado, aunque ella dice que si hubiera elecciones en este momento, ganarían con el 90% de los votos, esto por lo menos se pone en duda, porque sabemos perfectamente bien que una gran parte de estos votantes están fuera de Venezuela. Así que creo que Trump toma una decisión desde un punto de vista político correcto, porque no podía apoyar a la más fuerte opositora, porque, como él mismo lo dice, no tiene el respeto ni tiene el apoyo por parte del pueblo venezolano. Así que seguimos con la incertidumbre de saber qué va a pasar, de saber cómo va a reaccionar Delcy Rodríguez. Ya se rumora que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea, tenían cierta fractura con la otra parte del grupo chavista, como es el caso de Diosdado Cabello, quien, por cierto, ayer recorrió Caracas argumentando que Estados Unidos, que se tenían que defender porque Estados Unidos ya había cubierto su primera fase golpeando con el secuestro del presidente Maduro, y que por otro lado estarían buscando capturar generales, es decir, convencer generales para que pasaran a su bando. Entonces es una facción ahora dentro del ejército encabezada por Diosdado Cabello, quien muestra una posición distinta. Sabe perfectamente bien que van por él, sabe perfectamente bien que poco a poco los Estados Unidos se irán incorporando, y está decidiendo de una forma. Yo creo que la decisión de Diosdado Cabello era de alguna forma razonable, pues es el hombre número 2 en el gobierno chavista de Venezuela, mi querido Paco. Norman, también esperando que llegue el maestro Jaime Hernández, pero después del secuestro, el traslado y el cancelamiento de Nicolás Maduro en Nueva York, como que la oposición en México vive en una especie de burbuja de que eso nos va a pasar a nosotros, de que mañana o pasado, cualquier día Donald Trump va a ordenar a las tropas algunas incursiones en México para secuestrar o para desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y yo les digo que si alguien está pensando que va a pasar lo mismo en México que en Venezuela, está haciendo cuentas fantasiosas, porque primero, México no es Venezuela; segundo, la frontera de 3.200 kilómetros lineales que tenemos, el intercambio comercial que supera 800,000 millones de dólares, está cercano a 1 billón, haría imposible cualquier intento. No que no se pueda, se puede, pero fracturaría también, desestabilizaría la economía de Estados Unidos. Así que yo digo, la oposición mexicana está haciendo cuentas fantasiosas, porque derrumbar o de
dislocar a la economía mexicana sería desestabilizar también a Estados Unidos. Y con los problemas internos que tiene Trump, el dólar cayendo, desempleo, inflación, esto se le va a complicar, se le complicaría en el futuro, Norman. Fíjate que yo creo que están pasando por alto que este tipo de fenómenos políticos que se dan en América del Sur y que eventualmente permea a México, porque nosotros nos damos cuenta que, y además nos unimos en ese reclamo en contra de Estados Unidos por esta invasión, por este irrespeto al derecho internacional, y claro que entendemos también que se exacerba el nacionalismo mexicano. Si nosotros estamos actuando un poco como los venezolanos y como todos los países de bien, déjame decirlo de esa manera, de América Latina. Yo creo que esto realmente nos une más a la presidenta Claudia Sheinbaum en esa posición de fuerza que eventualmente tiene que mostrar, recordando que México es un país soberano como todos los países del mundo y que México, que ella es una presidenta elegida no solo por unos cuantos, sino por la mayoría del pueblo de México, lo cual le da una tremenda fortaleza. Pienso que eventualmente crecerá, o sea, con estos eventos seguirá creciendo la popularidad y el respaldo que la presidenta recibe por parte de su pueblo. Y si ahorita anda en niveles del 77% promedio, no sería descabellado pensar que pronto ya está regresando a un porcentaje que en algunos meses tuvo, que fue del nivel del 80%, Paco. Yo creo también que no será suficiente el disfrute y no será permanente el disfrute del panismo y de la oposición mexicana, que tiene por costumbre tratar de ofrecer al extranjero los poderes porque saben perfectamente bien que en México no son bien recibidos, ¿no? Así que la circunstancia que vivimos, la circunstancia política que vivimos en el continente, creo que va a favorecer la unión. No solo en México, está sucediendo lo mismo en Colombia y también en Brasil. Recuerden que Colombia y Brasil tendrán elecciones este año y en ambos casos este tipo de eventos los consolidan al progresismo. No se puede pensar de otra manera, ya es una lucha ideológica que se ha mantenido durante siglos y que hoy por hoy no hay razón de pensar que se va a evitar, ¿no? En México, ¿no? En México la oposición no tiene absolutamente nada que hacer, simplemente tienen que reagruparse en posiciones más inteligentes, porque ese planteamiento que el PAN hace, emulando a Argentina de Milei, al Vox de España y a otros movimientos de ultraderecha, pues no creo que les vaya a redundar en ganancias, mi querido Paco. Así, yo tampoco, y sobre todo, déjenme decirles, además se les complica algo porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio unas declaraciones que para mí van a, a darle fuerzas al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al segundo piso de la 4T. Creo que teníamos por ahí un video, ¿cierto, Ceci? De los resultados que da a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No recuerdo, era el video uno, creo que así que por favor, Ceci, lo escuchamos y ya lo Les comentamos platico ahora con algunos de Norman. los logros de 2025 en pocos minutos. Mantuvimos todos los programas del bienestar para 32 millones de familias y ahora están en la Constitución como derechos. E iniciamos 3 nuevos. 3 millones de mujeres de 60 a 64 años recibieron el programa universal Pensión Mujeres Bienestar y 8.8 millones de estudiantes de secundaria pública tienen la beca universal Rita Cetina. 10 millones de adultos mayores y personas con discapacidad recibieron la visita de un profesional de la salud con el programa Salud Casa por Casa. Por primera vez en la historia y gracias a la reforma constitucional que otorga derechos a los pueblos originarios, 20.358 comunidades indígenas y afrodescendientes recibieron un presupuesto público de manera directa.
Inauguramos 25 hospitales y 14 centros de salud del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, y están en construcción 32 más. Pusimos en marcha 435 quirófanos, 52 salas de hemodinamia y 1,031 equipos nuevos para hemodiálisis. Contratamos 25,257 nuevos profesionales de la salud. Pusimos en marcha las rutas de la salud para el abasto de medicamentos gratuitos en centros de salud y hospitales en 23 estados en los que opera el IMSS Bienestar. También creamos el Bachillerato Nacional, en el que se integran todos los sistemas de educación media superior. Construimos y ampliamos 89 preparatorias para 50,000 nuevos estudiantes. Desapareció el examen del Comipems y establecimos para el Valle de México la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, donde los jóvenes acceden a la prepa que les quede más cerca de la casa. Creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, donde ya estudian 77,000 estudiantes en 8 nuevas sedes. Otorgamos un aumento salarial a las y los maestros de educación básica del 10%. Disminuimos y eliminamos créditos injustos e impagables del Fobiste y el Infonavit para beneficio de 5 millones de derechohabientes e iniciamos la construcción de 390,000 viviendas de las más de 1,200,000 viviendas que construiremos en el sexenio para familias con ingresos de menos de 2 salarios mínimos. En este año escrituramos 267,207 viviendas con el nuevo programa de escrituración. Inauguramos 3 carreteras e iniciamos la construcción y ampliación de 12 proyectos carreteros y 11 distribuidores viales que juntos sumarán más de 2,000 kilómetros. Iniciamos la construcción de 20 sistemas de riego eficiente para 200,000 hectáreas, 20 obras estratégicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, y recuperamos 2,800 millones de metros cúbicos de concesiones que no tenían ningún destino. Realizamos cientos de obras de agua potable y drenaje junto con los municipios e iniciamos la construcción del Tren México-Nuevo Laredo, Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Guadalajara y el Tren Maya de carga. También inauguramos 3 plantas de electricidad de ciclo combinado e iniciamos la licitación de 5 más, así como de 20 proyectos de energía renovable. Después de las fuertes lluvias que afectaron 5 estados y a 100,000 familias, en tan solo un mes fueron apoyados todos los damnificados y aperturamos todos los caminos. En 2025 aumentó el salario mínimo en 12% y en 2026 en 13%, alcanzando un aumento real desde 2018 de 150%. Todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas tienen seguridad social y acordamos una reducción paulatina hasta alcanzar en 2030 la semana laboral de 40 horas. Somos el segundo país con menos desocupación en el mundo, con 2.7% de acuerdo con el INEGI. El turismo aumentó en 13%. La inflación anual en México fue de 3.72% en la primera quincena de diciembre. Alcanzamos récord en empleo formal registrado ante el IMSS con 22.8 millones de puestos de trabajo en noviembre. Nuestra moneda tuvo la mayor apreciación desde 1991. De acuerdo con el Banco Mundial, México es el país de América Latina con más crecimiento de la clase media entre 2018 y 2024. La estrategia de seguridad y justicia nos permitió disminuir en 37% el homicidio doloso de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Es decir, se registran 32 casos menos cada día. Entregamos de forma gratuita libros de colección 25 para el 25, dedicada a jóvenes mexicanos y de América Latina, e hicimos la primera edición de México Canta por la Paz y contra las adicciones. México va bien y en este 2026 vamos a ir mejor. Gracias, Ceci. Norman, de veras, de pronto parece que no cuentan mucho, pero yo recuerdo, nada más haciendo memoria, es la primera vez en la historia reciente, a partir de 1954, que no tenemos crisis. Tuvimos crisis en 54, 68, 76, 1982, 1986, 1987, 1994, la del peso con Cedillo, 1995, 2000, 2001 con Vicente Fox, 2008, 2009 con Calderón, 2016, 2017 con Enrique Peña Nieto. Es la primera vez en la historia reciente que no tenemos una crisis, pero déjenme decir, para tomar la opinión, llegó el Santo Rey que nos faltaba. Seguramente
fue a comprar el regalo de Reyes. Norman, llegó Jaime Hernández, seguramente viene de Tepito, de la Lagunilla, de alguno de esos lugares que abren allá en la Ciudad de México 24 horas al día. Llegó con los regalos de Santo Reyes. Jaime Hernández, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, queridos amigos. Aquí listo para lo que me digan. Jaime, bueno, tenemos Venezuela, pero mira, dicen ahí que ustedes son los tres Santo Reyes, pero tenemos lo de Venezuela, pero las cifras que estaba dando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, yo le decía a Norman, le decía a la familia Sin Censura que sería muy complicado que Donald Trump, Pete Hegseth y Marco Rubio repitieran la dosis o un operativo como el de Venezuela para secuestrar, que me parece ya muy lunático, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo digo, se dislocaría todo Estados Unidos, no solo México, Jaime. Sí, yo creo que el caso de México es muy distinto al de Venezuela. ¿Por qué? Porque México, creo que hemos hablado en anteriores ocasiones de los ensayos que ya han hecho algunos estrategas militares y politólogos sobre lo que supondría un asalto o la decapitación del gobierno de México. Ya se han hecho ensayos y francamente el escenario y las perspectivas son horrorosas porque para Estados Unidos se rompería su principal valladar de seguridad contra los cárteles de la droga, contra la inmigración, digamos, el sistema comercial, que es su sistema nervioso, también colapsaría. Entonces, es impensable realmente ahora. Vivimos tiempos muy extraños, ¿no? Todo puede pasar bajo la presidencia de Donald Trump, porque Donald Trump y todos sus acólitos están convencidos de que Estados Unidos es una superpotencia que puede hacer lo que se le pegue la gana. Puede invadir países, han evocado de nueva cuenta la famosa doctrina Monroe, ahora le dicen la doctrina Donroe. Así es que yo creo que yo no descartaría cualquier locura de Donald Trump. Es capaz de todo. Y además, hay que tener en cuenta cuáles son los elementos que toman en cuenta esta gente. Por ejemplo, un ejemplo. Hoy el Financial Times amanece destacando el hecho de que México ya se ha convertido en el principal suministrador de petróleo a Cuba. Ese es un elemento que para Marco Rubio, más feroz anticastrista, el más feroz anticubano, no deja pasar. Entonces, es increíble cómo poco a poco se van construyendo todas estas narrativas. Entonces, el hecho de que el Financial Times publique, mira, les voy a pasar eh, traducido al español, cómo lo está manejando Financial Times esta noticia. Esto es como una piedra en el zapato para Estados Unidos, especialmente para Marco Rubio. Pero claro, aquí yo creo que a la hora de pensar en atacar a México, yo creo que empezarían de nueva cuenta con sanciones. Así como han hecho con Venezuela, así como han hecho con Irán, así como hicieron con Rusia, empezarían con una batería de sanciones. Si entonces no funcionan las cosas, pues entonces pasó así con Venezuela. Miren, aquí está, México supera a Venezuela como principal proveedor de petróleo a Cuba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a México y dice que el régimen cubano caerá tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, esta lectura de un medio que de alguna manera marca los hitos de la política exterior de Estados Unidos, pues es un tema a tener en cuenta, ¿no? Ahora, que a partir de esto Estados Unidos o Donald Trump vaya a pensar en invadir a México, pues eso no va a ocurrir. Lo que sí puede ocurrir es que haya una batería de sanciones, presiones contra la presidenta. Oye,
Claudia, por favor, ya deja de estar suministrando petróleo a ese régimen castrista. Lo que estamos buscando es que caiga, que colapse. Y claro, el gobierno de México, dudo mucho que Claudia Sheinbaum ceda a esas exigencias del presidente Trump. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum, pues, es una mujer de carácter, no se intimida con cualquier cosa, lo ha demostrado. Así es que México tiene que andarse ahora sí que con mucho cuidado, con mucho tiento, porque estamos lidiando con personas que están desquiciadas, tienen enloquecida a todo el mundo. La Unión Europea parece pollo sin cabeza después de la amenaza de Donald Trump de hacerse con el control de Groenlandia. Todo el mundo ha quedado con China, está viendo, ha prometido que va a batallar con Estados Unidos en todos los tribunales internacionales, va a acudir al arbitraje internacional para defender sus inversiones en Venezuela. Así que estamos en un escenario complicado para Donald Trump. Yo creo que he estado analizando la reacción de China y yo creo que China ya tiene un plan. Ya tiene un plan, creo que en muchos sentidos las cosas se están moviendo en una dirección que China ha estado buscando durante largo tiempo. China en estos momentos ya supera militarmente a Estados Unidos, tiene una capacidad de combate y capacidad de fuego que Estados Unidos ha perdido ya hace tiempo frente a China. Así es que, y además otra cosa, China es una aliada de Rusia. Hace poco se descubrió que Estados Unidos estuvo detrás del atentado contra la residencia de Vladimir Putin. Esto ya está confirmado. Y los rusos dicen, ya sabemos que con ustedes, Estados Unidos, por más esfuerzos que hagamos, incluso con Donald Trump, va a ser imposible entendernos. Así es que sabemos lo que están haciendo, sabemos cuáles son sus planes y más aún ahora, con esta bola de locos que creen realmente que Estados Unidos es una superpotencia. Déjenme decirle primero agradecerle a Claudia por la donación, 10 pesos que nos hizo y que siempre nos van a hacer falta, así que gracias. Y recuerden, dice Claudia, Estados Unidos está en quiebra, está quebrado, Trump es un pedófilo criminal, secuestrador también, está muy enfermo y egocéntrico, manipulado por el Deep State supremacista, es un imperio decadente con un pueblo adicto que quiere comida y salud. No más guerras. Y fíjate, Norman, a propósito de eso, hoy justamente se cumplen 5 años del ataque al Capitolio de Estados Unidos. El 6 de enero de 2021, una turba de partidarios del presidente republicano Donald Trump atacó una sesión conjunta del Congreso convocada para certificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que Donald Trump perdió con Joe Biden. Su objetivo era impedir que Biden tomara posesión o que un presidente electo legítimo asumiera el cargo. El ataque fue ampliamente considerado como una insurrección o un intento de golpe de Estado. Hubo investigaciones del FBI, otras agencias del orden público de Estados Unidos lo consideraron un acto de terrorismo interno, pero yo me pregunto, Norman, ¿cuánto ha cambiado desde aquel 6 de enero de 2021 con el asalto al Capitolio? ¿Qué diferente o qué tan diferente es Trump de aquel entonces con el de ahora? ¿Qué tan diferente es Estados Unidos con el Estados Unidos de hoy? Y sobre todo después del secuestro de Nicolás Maduro. Pero hoy, fíjate, 5 años se cumplen en este Día de Reyes, Norman. Pues bueno, nosotros lo que podemos hacer es una comparación de consecuencias, ¿no? Porque lo vimos tanto en Estados Unidos, en Washington, como lo vimos en Brasilia. Sin embargo, el desenlace de carácter jurídico fue totalmente distinto. Trump y sobre todo sus seguidores que fueron indultados por el mismo Trump, hacen una diferencia sustancial con respecto
a Jair Bolsonaro y sus seguidores en Brasil, que hoy por hoy han sido sentenciados, por lo menos en su parte, en su cúpula, ¿no? En su parte directiva. Esos son los comportamientos. Uno se apega a la ley, y otro no solo rechaza, sino que está por encima de la ley, como es el caso de Trump. Yo creo que esa es una cosa seria, es un comparativo necesario, es un poco como lo que hemos venido diciendo con respecto a sus objetivos, ¿no? Cuando Trump de repente habla de que de una manera bastante poco convincente, cuando llega y dice, es que hemos detenido a Nicolás Maduro por ser el líder del narcotráfico venezolano, sin prueba alguna, o por lo menos sin que hasta el momento se puedan exponer pruebas que le condenen. Y por otro lado, lo venimos diciendo, saca de la cárcel de una forma rarísima a un líder del narcotráfico probado, que el año pasado fuese condenado a 45 años de cárcel. Me refiero a Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y a pesar de que el tipo pues probadamente participaba en esa inundación de cocaína a los Estados Unidos. Esa ambigüedad, esas contradicciones pueden mostrar claramente quién es Donald Trump ante el mundo, ¿no? Y creo que el mundo lo empieza a conocer. Miren, a mí me llama la derecha, me llama la atención cómo la derecha, la ultraderecha, también se pronuncia en contra de Trump y en su captura o secuestro al presidente Maduro, ¿no? Le Pen, recuerden, aquella lideresa ultraderechista francesa, hija de un hombre del mismo apellido, que durante muchísimos años han representado una posición ideológica extrema en Francia, pues está en contra. Lo mismo que Orbán, el presidente húngaro, que dice, bueno, pues es que esto no puede ser, ¿no? Al rato se rompe el orden internacional. Ayer nos decía César Gutiérrez Priego durante la noche que ya se había roto el orden internacional, ¿no? Había desaparecido el derecho internacional. Ahora, con respecto a Cuba, pues sí, es un tema delicado. Venezuela hoy por hoy era realmente el principal proveedor de petróleo hacia la isla, y Cuba ha venido sufriendo las consecuencias. No hay que olvidar que Cuba es capaz de procesar solamente un tercio en su refinería, creo que es el Cienfuegos, y solamente puede procesar un tercio de su petróleo, de tal manera que también en términos de gasolinas ellos tienen problemas graves. Así que Cuba efectivamente con ese bloqueo hacia Venezuela, hacia el petróleo venezolano, pues va a sufrir mucho. Y si se bloquea o si se insiste en bloquear el petróleo mexicano a Cuba, pues esto va a ser una tragedia, porque de otra manera Cuba no podría sobrevivir. Tendría que venir Rusia en su auxilio, tendría que venir otros productores como Irán, y bueno, pues eso no resulta fácil en el corto plazo, pero bueno, va a haber una recomposición seguramente de carácter geopolítico en nuestro continente, mis queridos Jaime y Paco. Jaime, antes de que vayamos a partir la rosca de Reyes y antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con todo este panorama, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué te quedas? ¿Y qué debemos esperar o con qué cierras martes 6 de enero, Día de Reyes de 2026? Pues yo creo que cerraría con la aproximación que Claudia Sheinbaum deberá tener frente a Donald Trump. No hay que olvidar que Donald Trump ha dicho que México es un problema, ha citado una y otra vez el tema de los cárteles. Se tiene constancia de que al menos tanto la presidenta como Donald Trump han hablado por teléfono 14 veces, y en esas 14 veces Donald Trump le ha ofrecido
a acabar con los cárteles mexicanos. Yo creo que estamos entrando en territorio nuevo, en el territorio, diría yo, de la incertidumbre. No sabemos realmente cuáles van a ser o cuáles son los planes de Donald Trump ahora. Yo creo que ha quedado claro que el principal criterio para invadir Venezuela ha sido el petróleo, uno, y dos, impedir a toda costa que China entre en el, entre comillas, abro comillas, en el patio trasero de Estados Unidos. Ese ha sido el principal argumento. México tiene más capacidad de disuasión que Venezuela. México es un socio comercial fundamental. México tiene buenas relaciones con China, pero acuérdense que México acaba de dar a conocer una serie de medidas contra el comercio de chino por razones de, básicamente por el famoso Plan México, que busca realmente ampliar, robustecer la capacidad de producción de México, algo que se contrapone con esta invasión de productos de China. Así es que México está haciendo las cosas bien, la labor que está haciendo Omar García Harfuch es estupenda. Creo que tiene menos agarraderas Donald Trump a la hora de justificar una intervención contra México, pero yo no la descartaría. No descartaría porque Donald Trump está empeñado en pasar a la historia como el hombre que recuperó el superpoder de Estados Unidos en todo el hemisferio. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, Donald Trump se sabe que está ya muy enfermo, ya son muchísimas las versiones que apuntan en esta dirección, problemas cerebrales, hace poco se supo, y la propia portavoz de la Casa Blanca confundió cuando le preguntaron si el presidente había pasado por un análisis que se conoce como MRI, y después dijo que no era, se confundió, dijo que era un scan CAT, que es un análisis que se hace para confirmar diagnósticos ya específicos. Hay muchísimos rumores sobre la salud de Donald Trump, sus manos hinchadas, que la Casa Blanca ha dicho, primero que la mano derecha la tenía muy hinchada, que era por saludar a tanta gente, pero luego apareció Donald Trump con la mano izquierda también hinchada y llena de rozones. Entonces, parece ser que todo está relacionado con la salud, la administración de ciertos medicamentos. Donald Trump dice que no, eso es un problema que tiene que ver porque él dice que toma 5 veces al día aspirina para adelgazar la sangre, pero ustedes saben que sin una dosis de 5 aspirinas al día es peligrosísima. La organización, el Departamento de Salud de Estados Unidos y la Organización Mundial recomiendan, creo que solamente una dosis de aspirina al día, 2 como mucho, pero el hecho de que Donald Trump toma 5 sugiere que algo está pasando. Así es que son muchas las incógnitas y yo creo que el estado de salud de Donald Trump ha hecho que la gran industria petrolera, la industria militar, la industria que son los que gobiernan Estados Unidos, esté apresurando el paso para invadir Venezuela, algo que no se esperaba y que sorprendió a todo el mundo. Pero así es que vamos a ver, todo es muy incierto, francamente, y estamos en un escenario volátil, queridos amigos. Roberto Hernández, gracias por ese apoyo, por esa... dice, les mandé, siempre nos dona, les mandaré sus reyes en una transferencia. Saludos afectuosos al equipo de Sin Censura. Norman, antes de que nos gane la presidenta, ¿con qué cierras? ¿Con qué nos dejas? Ya saben yo a los dos, Jaime, Norman, mis gracias eternas a nombre de Vicente, que está en vuelo, y mañana estará con nosotros. Pero ¿con qué nos dejas, Norman? Gracias, buenos días. Bueno, pues simplemente subrayar lo que el comentario que hizo muy brevemente el maestro Jaime Hernández con respecto a la posición que toma la Unión Europea y los gobiernos nórdicos, especialmente respaldando a Dinamarca, con quien comparten pues toda una historia, ¿no? Así que es un hoyo creado por Trump y es un hoyo más creado por Trump. Esperamos que pronto haya una reacción
por parte de Estados Unidos ante este respaldo, y Groenlandia finalmente pueda estar al margen del apetito, yo diría que geográfico, el apetito territorial que tiene este demente que hoy por hoy todavía está presidiendo los Estados Unidos. Bueno, pues ahí me encuentran como Norman F. Pearl en X y también en Facebook, en 2 cuentas que tenemos por ahí. Y lo más interesante es que de 7 a 9 de la noche nos podemos reunir nosotros 3 de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Basta con que lo encuentren, que busquen en Norman Pearl TV y con eso se pueden incorporar. Recuerden, de 7 a 9 de la noche y de lunes a viernes tengo el gusto y el privilegio de compartir con los maestros Paco Cruz y Jaime Hernández. Buenos días. Jaime, Norman, gracias. Vayan a comer su rosca de Reyes. Si les toca el chamaquito, por favor, recuerden que les tocan los tamales el próximo 2 de febrero. Jaime, nos vemos a las 12, no apto para cínicos. Muchas gracias.